Bienvenidos al siguiente módulo. Este es el cuarto módulo de Eclesiología 2020. Vamos a hablar en este momento, en este módulo, del gobierno de la Iglesia. Han habido en la historia del cristianismo diferentes modos de gobierno de la Iglesia. Algunos de estos los vamos a mencionar, no los vamos a estudiar en detalle, pero sí necesitamos conocerlos porque hay algunos grupos, algunas congregaciones que usan estas cosas. Hay uno que se llama episcopal, el sistema, donde los obispos son los que tienen toda la autoridad para hacer y deshacer. Obviamente ellos van a basar eso en uno o dos textos donde se menciona la palabra obispos, pero no donde se detalla cuáles eran sus tareas. Después hay otro sistema utilizado por los presbiterianos. Los presbiterianos, la palabra presbíteros sale de la palabra ancianos, ¿sí? Y este tipo de gobierno se refiere a muchos ancianos que vienen a ser como representantes de los miembros comunes de la iglesia y que reciben las inquietudes de la membresía. A mi entender es un sistema que facilita las divisiones de la iglesia, los chismes y la manipulación, porque cada uno quiere lograr algo a través de sus representantes y lamentablemente a veces esto se usa para mal. Después hay un sistema llamado congregacional, que es un sistema hacia lo que nosotros diríamos democrático, donde eligen a sus ministros, a los predicadores, a los enseñadores y a los diáconos que administran los asuntos de la congregación. Ellos van a utilizar los textos del Hechos capítulo 6 y luego Hechos 14, 23. ¿Sí? Vamos a leer esos textos ahora en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y en Hechos 14, 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este último versículo habla de uno de los viajes misioneros de Pablo, donde ellos vuelven por los lugares donde han enseñado el Evangelio y establecen también ancianos en esas congregaciones. Los diáconos, sí queda claro del relato que fueron elegidos por la congregación allí en ese capítulo 6 del libro de los Hechos. Ahora hay congregaciones como estas, llamadas ellas con el gobierno congregacional, que administran, hemos dicho que los diáconos administran los asuntos materiales de la congregación, y estos grupos se esfuerzan en mantener su independencia de otras congregaciones, pero a veces se asocian con otros grupos para extensión misionera o conferencias. Después hay algunos que dicen que no debe haber organización. ¿En qué sentido? Pretenden que no hayan ancianos reconocidos. Afirman que los ancianos son un elemento copiado del judaísmo. Dicen que para tener ancianos, estos deberían ser asignados por los apóstoles o sus delegados, como lo fueron Timoteo y Tito,
y dicen que lo demás, en cuanto al liderazgo en la congregación, es a través de los dones de presidir y enseñar. Los pasajes que nosotros encontramos en la Escritura que nos hablan con toda claridad de cómo debe ser un anciano o los ancianos son 1 de Timoteo 3, 1 al 13 y Tito 1, 5 al 9. Luego vamos a estar leyendo esos pasajes, pero esto es para que los tengamos en cuenta para nosotros. Nosotros entendemos que los ancianos deben tener reconocimiento de la mayoría de los hermanos y que, como claramente enseña Pablo en Timoteo y en Tito, deben cumplir con una mayoría de los requisitos señalados, pero también que debe haber pluralidad. También el modelo bíblico nos muestra la existencia de diáconos, que hemos dicho en la introducción respecto de las congregaciones cuyo gobierno se considera congregacional. Los diáconos se ocupan de los aspectos materiales en pleno acuerdo a lo enseñado en las Escrituras en Hechos capítulo 6 justamente. La existencia de los diáconos se debe a las necesidades materiales que habían en una congregación en particular, pero que existen todas hoy en día, y que a veces el ocuparse de los asuntos materiales lleva a los hermanos que están a cargo a veces a descuidar lo que es más importante, que es la enseñanza de la palabra y la oración. Entonces, cuando aparece la necesidad de los diáconos, se debe tener en cuenta esto. No es para nombrar a alguien para que quede bien en la congregación porque yo lo conozco, sino porque es necesario que los ancianos, los líderes principales, se ocupen de la enseñanza de la palabra y de la oración, hermanos. Finalmente, la iglesia local envía a los evangelistas a otros lugares para plantar iglesias. La iglesia debe apoyar espiritual y económicamente a estos hermanos, y ellos deben rendir cuentas a toda la asamblea. Lamentablemente, muchas veces los que están haciendo la misión o la tarea de evangelismo y de plantar iglesias responden a ciertos grupos que se ocupan de la provisión económica y se olvidan de que de esa manera no se rinde cuentas. Y lo que necesitamos, hermanos, es volver al modelo bíblico donde los evangelistas, son enviados por una congregación a hacer una tarea específica de plantar una iglesia y luego deben volver a la iglesia que los envió a rendir cuentas, a decir, hermanos, ha pasado esto y esto. Y si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, muchas veces los nuevos testimonios eran visitados por otras personas que también podían traer un informe de lo que estaba sucediendo en ese lugar, por muchos motivos, pero mayormente con la intención de preservar la salud espiritual de esa nueva congregación. Cuidando las ovejas. Los ancianos llevan el peso del cuidado de los nuevos discípulos, pero pueden delegar en otros para asegurar vidas firmes en la palabra. Esto aprendemos cuando hablamos de los dones en la iglesia, que hay personas que tienen el don de maestro, ¿sí? El don de enseñar, el don de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, que son cosas que utilizamos nosotros para orientar a los hermanos y también a los hermanos nuevos. Cuidando las ovejas. Los ancianos llevan el peso del cuidado de la congregación, pero también de los nuevos discípulos, pero pueden delegar en otros para asegurar vidas firmes en la palabra. Para esto hemos visto cuando hablábamos de los dones, que hay hermanos que tienen don de maestro, el don de enseñar, el don que es llamado de esa palabra de sabiduría, el palabra de ciencia. Son los dones que se usan para edificar la vida de otras personas y que, según dice Efesios,
Esta es la manera de edificar la iglesia, no solamente una persona, sino más bien varias personas que se ocupan de estas tareas. Se espera que los ancianos sean de fuerte carácter cristiano para que sean ejemplos a seguir. Hechos 20, 17 y 28. En estos pasajes, la palabra anciano y obispo son usados por Lucas como sinónimos, indistintamente. El que es obispo es también anciano, el que es anciano es obispo. No hay diferencia en esto, aunque cada una de esas palabras tiene una pequeña diferencia en su significado. El de obispo significa mirar por arriba del hombro, o sea, como alguien que está observando, no dejando pasar algunas cosas de una manera como protegiendo a los hermanos de las cosas que suceden y atentos para hacer las correcciones que fueren necesarias, no para apagar la tarea de los demás, sino justamente para que otros puedan ir aprendiendo y sean corregidos a tiempo. En Éfeso, la palabra nos da a entender que había varios ancianos, porque dice que Pablo hizo llamar, dice Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos, pluralidad, hay varios, no hay uno solo, no hay un pastor. Cuando la Biblia se refiere a un pastor de manera específica, está refiriéndose a nuestro Señor. Por lo tanto, es un título mal empleado en las iglesias en estos tiempos. Debemos nosotros cuidarnos y entender que pastor se refiere a un don espiritual que debe ser usado y que también lo tienen las mujeres, pero no así un oficio en la iglesia. Esto no es enseñanza bíblica, hermanos. Y le dice Pablo a estos ancianos cuando se despide, les dice Hechos 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hay cosas muy importantes en este texto. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Siempre la iglesia es del Señor. Tenemos mala costumbre a veces de referirnos a una iglesia donde está tal hermano y decimos la iglesia de tal hermano. Y lamentablemente a veces se produce esta situación que el hermano medio se cree dueño, pero no es la enseñanza de la palabra. Pablo les dice, la iglesia es del Señor porque Él la ganó con su propia sangre. Ahora, veamos en 1 Pedro 5, 2 al 4, donde Pedro le dice a los hermanos a los que escribe, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay varios ancianos. En Filipenses 1:1, cuando Pablo hace el saludo inicial de la carta, habla a una congregación de gentiles y se dirige a los ancianos, a los diáconos y a todos los santos. En Hechos 11:30 se envía una ofrenda y se le envía a los ancianos. Siempre es más de uno. En Tito 1:5, Pablo le dice a Tito que debía establecer ancianos en cada ciudad, diciendo de esta manera, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Establecieses ancianos, varios, en cada ciudad. Y lo que hemos leído en 1 de Pedro nos va a decir que los ancianos deben cuidar, deben hacerlo voluntariamente, deben hacerlo no por ganancia, deben hacerlo con ánimo pronto y dos cosas más, no como teniendo señorío
y la última cosa, siendo ejemplo de todos, siendo ejemplos de la grey. La Escritura enseña también que los obreros, los enseñadores y los ancianos que predican pueden ser sostenidos económicamente. Debieran ser sostenidos económicamente a fin de que puedan ocuparse de buscar en la palabra, de aprender de la palabra para poder enseñar a los demás y para que no le falte el tiempo, que las tareas seculares, el trabajo que es secundario a nuestra vida, porque el Señor debe ser primero, pero que esas cosas no le estorben en la vida al hermano para que pueda ocuparse de la enseñanza. Debemos pensar en esto, hermanos, que algunas de las cosas que en la iglesia se hacen estarían un poco mejor si pudiéramos nosotros tener una o dos matrimonios quizás, o algunos hermanos que estén ocupados en la enseñanza y que deben ser sostenidos. 1 Timoteo 5, 17 al 18 habla de la situación de los ancianos. Dice, fíjese acá, hermano, 1 Timoteo 5, 17 al 20, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ese doble honor es de donde sale la palabra honorario, que son lo que cobra un abogado, un contador, un médico. Dice honorarios. Nosotros los que somos trabajadores de otra categoría quizás no usamos mucho esa palabra, pero ese es el uso. Y dice mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, y hace referencia a la ley de Moisés: no pondrás bozal al buey que trilla. El buey que iba caminando delante del que lo manejaba debía poder ir comiendo del fruto que estaba arando, del lugar donde estaba trabajando. Y dice claramente después: digno es el obrero de su salario. Y dice otra cosa que quiero resaltar. Primero, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. No es poca cosa, contra nadie debiéramos recibir una acusación sin tener más de un testigo, ¿sí? Pero especialmente de los ancianos, pensando que ellos tienen una responsabilidad muy importante. Pero fíjense la contracara de esto, porque esto es como una moneda. De un lado tenemos una cosa, del otro lado tenemos una gran responsabilidad. Y le dice Pablo a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. No solamente se debe cuidar y proteger la situación de los ancianos, sino que a los que están haciendo las cosas mal e insisten, dice Pablo, en pecar, en hacer las cosas mal, deben ser reprendidos delante de todos para que los demás también teman. No hay lugar para que alguien diga: bueno, no, sí, yo soy anciano en la iglesia y estoy haciendo las cosas mal, y estoy insistiendo, persistiendo en el pecado. Al contrario, debe ser reprendida esa acción, esa clase de vida, para que los otros también teman. Y otros probablemente se refiere a otros que son ancianos, pero también a los demás hermanos, porque si a alguien que tiene un grado de autoridad se le puede reprender públicamente, cuanto más a un hermano que vive su vida descuidadamente. Así que a tener eso en cuenta. Es una gran responsabilidad servir al Señor y un gran privilegio. No debemos tomarlo a la ligera, ni hacer las cosas con otra cosa que no sea temor de Dios. Y acá quiero hacer una advertencia, porque hemos hablado de los ancianos, que deben ser varios, ¿sí? Y la advertencia es que cuando aparece un líder solitario que está a cargo de una congregación, aparece en la tercera epístola de Juan, y es Diótrefes. Es una mala persona, es un hermano que se cree dueño de la congregación y que no permite que los otros hermanos hagan y reciban a otros creyentes,
porque dice, ama tener el primer lugar. Hermanos queridos, hay ejemplos de los diótrefes. Y nosotros debemos cuidarnos absolutamente de estas situaciones. ¿Cómo? Si hay alguien que ha comenzado un testimonio en su casa o cerca de su casa y es el único líder que trabaja en la enseñanza, debe ocuparse de buscar hacer discípulos de otros, de formarlos en el testimonio para que puedan ir creciendo y para que pronto haya más de uno a cargo de esa congregación. Ahora vamos a ver el carácter de los ancianos aprobados por Dios. Y ahora sí vamos a buscar en 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a leer: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Quiero marcar algunas cosas acá. En el versículo 2 habla de un matrimonio estable y puro. En el versículo 4 habla de que su familia está en orden. Versículo 6, no son inmaduros, no un neófito, no alguien que es nuevo en las cosas del Señor. Y uno dice, ¿cuánto será nuevo? Y bueno, mínimamente, a mi criterio, y esto es una opinión personal, tendría que ser un creyente que tenga un mínimo de 5 años de conocer de las cosas del Señor y que haya crecido mucho en el conocimiento y en el servicio al Señor. Pero si puede ser más tiempo, mejor que sea un poco más. Después dice en el versículo 7 que tengan buen testimonio, ¿sí? Y yo quiero que notemos una cosa, que Pablo habla en los primeros requisitos de la relación del hombre con su esposa y luego habla de los hijos. Una casa ordenada es la base para enseñar a otros cómo vivir bajo la guía y enseñanza de las Escrituras. Ahora surge otra cosa. ¿Cómo se llega a ser anciano? ¿Cómo se llega a ser anciano? La Biblia nos dice en Hechos 20, 28, le dice Pablo a los ancianos que estaban en Éfeso, le dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Dios pone los ancianos. Ahora, esto es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se lo practica? ¿Cómo se lo pone en práctica? ¿Cómo lo llevamos a la realidad? Tiene que ver con el reconocimiento de los dones espirituales de cada uno primero. Pero también dice en Tesalonicenses 5:12, lo vamos a leer, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. En el tiempo de Pablo llegó para establecer ancianos en las congregaciones donde ellos habían predicado, habían llevado el evangelio, se había convertido la gente, ellos habían vuelto para reforzar las enseñanzas y para enseñar más de la Escritura, pero también en uno de esos viajes ellos establecieron ancianos en cada uno de los lugares donde se había predicado, donde habían habido convertidos. Ahora,
Tesalonicenses dice que deben ser reconocidos, por lo tanto la congregación debe tener un grado de acuerdo. Siempre puede haber un hermano rebelde en la congregación que no acepta que aquel o el otro sean ancianos, pero la mayoría de la congregación debe reconocer y aceptar que estos hermanos ya están trabajando. Hay un sistema un poco difícil de aplicar, pero que me ha parecido práctico a mí, que se llama un reconocimiento de ancianos, donde la congregación pone, otros dirían que es una elección, que es un voto, pero no debiera ser. Debemos enseñar bien a los hermanos y luego hacer el ejercicio donde cada uno dice quién cree que son los que ya están ejerciendo, no los que yo quisiera que fueran, sino los que ya están haciendo la obra. Y se hace con una aprobación de cierto porcentaje, un 75%, un 70% de los que participan que solo pueden ser miembros en comunión. Esa es una manera. Si la propuesta sirve, se podría aplicar en su congregación si ustedes lo ven así. Yo creo que el reconocimiento de tiempo en tiempo, cada 2, 3 años, es bueno, es sano. ¿Por qué? Porque hay algunos que entran y empiezan a hacer cosas y luego, como dice en Timoteo, ¿sí? Dice, se envanecen y caen en la condenación del diablo, versículo 6, 3, 6 de 1 Timoteo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cómo puede pasar eso entre alguien que humildemente está sirviendo a los hermanos? Bueno, pasa que muchas veces en las congregaciones hay gente que no está allí para servir a veces a los hermanos, sino para hacerse de un nombre, para que los demás los sigan. Esto no sirve en la iglesia. Los que plantan la iglesia, o sea, los evangelistas, no imponen a los ancianos, sino que establecen en oración y ayunos. Esto dice en Hechos 14, 23. Ser anciano es mayormente una obra que se hace y no tanto un oficio del que se presume, ¿sí? Es una obra que se hace, por eso los hermanos pueden reconocer a los que están trabajando entre ellos. Vamos a tener en cuenta también que cuando la obra se está haciendo, los hermanos que están en la congregación van a poder comprender quiénes son los que están trabajando entre ellos. Y hacer esto, de reconocer a los ancianos, tiene que ver con que las divisiones no sean tan frecuentes en la iglesia. Y también es tarea de los que están como ancianos prevenir las divisiones, las falsas doctrinas. De paso, las divisiones, el que causa división, es uno de los motivos por los cuales se debe disciplinar a alguien en la iglesia. Alguien que causa división debe ser disciplinado. Evitar entonces, dijimos, las divisiones y las falsas doctrinas es una de las mayores responsabilidades de los obispos y de los ancianos, sea cual sea la palabra que nosotros estamos usando. Vamos a mirar una consideración que debemos tener nosotros. No debemos pensar que quien tiene un negocio secular próspero tenga los requisitos para ser anciano. ¿Por qué? Porque el que es un líder en este mundo no necesariamente lo es en la iglesia. ¿Por qué? Miren este texto de Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La humildad en la gente que está para servir a los hermanos
es mejor que la capacidad mundana de hacer riquezas. Entonces entendamos, no es el hermano que más dinero tiene, que mejor vehículo tiene, que mejor habla o que quizás mejor viste, porque también puede ser, no son estos requisitos, no son estas cosas que califican para ser ancianos. Al contrario, ¿qué les dice Pedro? Les dice siendo ejemplos de la grey, dispuestos a servir, a andar muchas veces fuera de horario, a tratar y a aceptar aún el maltrato de parte de los hermanos hacia ellos, sin molestarse demasiado, porque si sirven al Señor reconocerán que al Señor lo persiguieron, lo trataron mal. Pues bueno, si vamos a seguir al Señor, algo de eso va a ser parte de lo que experimentemos nosotros. Ahora, formar a otros. Formar a otros. Deben los ancianos, si yo pongo la palabra deben primero, deben los ancianos formar a otros para tomar responsabilidades de liderazgo. ¿Esto los hace ancianos? No, en absoluto. Pero si nosotros capacitamos en la obra del Señor a la gente que es un poco más joven que nosotros, nunca nos van a faltar hombres que sirvan y amen y sigan a Dios con todo su corazón. Esta enseñanza viene de 2 Timoteo 2:2, donde Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Allí hay 4 eslabones. Está Pablo, está Timoteo, está los hombres a los que Timoteo debe enseñarles y aquellos a quienes ellos también enseñarán. Son 4 eslabones en la cadena. Y hermanos, a veces los ancianos tienen mucha edad y después hay jóvenes en la congregación y no hay liderazgo definido muchas veces entre esos grupos, entre los ancianos y los jóvenes. Y esto nos causa problemas, porque todos vamos avanzando en edad y lo que antes hacíamos con mayor facilidad, como quizás me ha pasado a mí la enseñanza con los niños, y no me es igual ahora cuando me toca enseñar a los niños. Lo hago igual, pero no me es igual de fácil que cuando yo era 20 años más joven. Entonces debemos tener en cuenta esto para no causar problemas en la congregación. Ahora quiero hablarles de principios que surgen del Antiguo Testamento. A ver, en el Nuevo Testamento tenemos enseñanza doctrinal específica de cómo deben ser las cosas, ¿no es cierto? Pablo le dice a Timoteo: los ancianos deben ser así, 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 irreprensibles, marido de una sola mujer, no pendencieros, no dados al vino, hospedadores, aptos para enseñar. Esos son cosas que no podemos dar vueltas sobre eso. Está bien claro, no podemos salirnos de eso. Pero en el Antiguo Testamento, a través de las prácticas, al igual que las prácticas del Nuevo Testamento, nos enseñan principios, maneras en que es conveniente dirigir o hacer las cosas. Y yo quiero hablarles de un principio que sale del tiempo donde se empezaba a organizar la nación de Israel, o sea, la ley, el Pentateuco, la Torá. Allí encontramos en Números capítulo 1, versículo 3, que dice la Biblia así: que los hombres que debían ser puestos en el censo, contados, eran de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Dice: los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Pero cuando vamos a ver la obra de Dios, lo que sería en el tabernáculo, encontramos en Números capítulo 4, versículo 3, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Fíjese cómo Dios les pone límites en las edades. Dice mínimo de 30 y hasta los 50 los que van a estar sirviendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no puede ser una persona demasiado joven ni demasiado avanzada en edad. ¿Por qué? Porque se requería una cierta fuerza física y una cierta capacidad para trabajar en equipo con los demás, ¿sí? Tenían diferentes tareas: llevar
las columnas del tabernáculo, llevar las basas del cerco del tabernáculo, que eran cosas pesadas, llegando a pesar cada base por lo menos hasta los 35 kilos de plata, y tenían que llevarlo a través de muchos kilómetros. Por lo tanto, no era para cualquiera. Y dice, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo. Entonces, alguno me dirá, bueno hermano, pero usted está poniendo límites de edad. Mire hermano, yo le estoy diciendo que son principios que nos guían, que nosotros debemos tener en cuenta para hacer las cosas. Fíjese que se repite de otra manera y aclara en Números 8, 24 al 26, dice, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Esos eran los que ingresaban recién, los más nuevitos. Dice, pero, en el versículo 25 de Números 8, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Pero fíjese, alguien dice, bueno, pero ya me sacó el hermano. No, le estoy diciendo que hay cosas que hacemos en la iglesia que en cierto tiempo de nuestra vida ya estaremos en posición para dejar que otros hagan lo que veníamos haciendo nosotros. Y eso no quiere decir que hemos dejado de hacer las cosas. No es una jubilación y anda a la plaza, dale de comer a las palomas. No, no es así. Pero fíjense qué más dice, versículo 26. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Miren hermanos, esto es un modelo de lo que Dios quería. Lo mejor de nuestra vida, de nuestra fuerza humana a su disposición. Luego, cuando llegaban a los 50 años, habían algunas cosas que ellos ya no hacían, pero estaban mirando, estaban participando desde otro punto de vista. Creo que esto es algo que debemos considerar. Siempre hemos dejado el Nuevo Testamento como, bueno, la historia de lo que pasó antes. No, esa historia tiene una enseñanza para nosotros. ¿Qué creo yo que deben hacer los ancianos? Deben tener gente formándose en diferentes etapas. Si hay ancianos de 60 años en la iglesia, deben haber ancianos quizás de 45 o 50 años también en la iglesia, y deben haber ancianos de 40 años en la iglesia, y tratando de escalonar las edades para que todos puedan juntos tomar las mejores decisiones. No es para que los más jóvenes estén pechando para llegar a ser, si quieren ser ancianos, bien dice la Escritura, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, dice Pablo, es necesario que el anciano sea. Entonces los hermanos, si nosotros tuviéramos hermanos de 30, 35 años que cumplen todos estos requisitos, tendríamos iglesias magníficas. Porque tendríamos hermanos que administran su casa, que tienen a sus hijos en orden, que andan bien con su esposa. Y fíjese que en la casa muchas veces se esconde, y quiero resaltar esto que dice Pablo a Timoteo, cuando dice así, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hermanos, hay gente, yo he conocido gente, que ha tenido a sus hijos en sujeción, como dominándolos, pero no con toda honestidad. Porque en la casa ellos eran un desastre como personas, hicieron un desastre, sus hijos hoy están en el mundo, no les digo en el mundo como alejados, un poco enfriados de Dios, no, les hablo gente que consulta a los brujos, a los curanderos. Esta es la clase de hijos que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos en su casa vivían una cosa y después llegaban a las reuniones, a la iglesia, y pretendían que los hermanos les dijeran cómo debían hacer su vida delante de Dios. Y esto no sirve. Entonces, seamos honestos, seamos hombres buscadores de Dios. Las hermanas sean personas dignas de imitar, para que cuando llegue el momento, si es que todavía no están casadas, puedan ser
compañeras fieles que acompañen en oración, en la lectura de la palabra, en la formación de los hijos, para que nuestras iglesias sean sanas. Se ha dicho la frase muchas veces y la voy a decir yo una vez más. Iglesias sanas están formadas por familias sanas. Nos esmeremos, nos esforcemos porque nuestra familia esté bien para que podamos ayudar cuando otros tienen situaciones de crisis o de dificultad en las que podamos ayudar. Lo que se espera de los ancianos, en verdad se espera de todos los hombres en la iglesia. Pero ciertamente nadie debe estar haciendo la función de anciano si no tiene orden en su vida en la casa. Hasta aquí este módulo y nos vamos a estar atentos porque ya en un día o dos ya sale el siguiente módulo también y otro más hasta el día domingo. Así que espero que se estén atentos leyendo los materiales porque pronto vamos a empezar a hacer preguntas para evaluarlos. Dios los bendiga a todos.